Te voy a hacer una pregunta y el que quiera me la puede responder, ¿vale? ¿De dónde viene la liberación? La liberación, ¿desde dónde comienza? Diga conmigo, en la mente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿te das cuenta? La verdad, y yo soy la vida. También Jesús dijo: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. También dijo: donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Y mira lo que Él dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la primera pregunta es esta: ¿Dónde comienza la liberación de una persona? Diga conmigo, la mente. ¿Sabes qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento viene del griego, que significa metanoia, que quiere decir un cambio de sentido. Y luego dice: y un cambio de mente. Por lo tanto, la liberación se encuentra, diga conmigo, en la mente. ¿Por qué, pastor? Porque tú no puedes ser libre de algo que no conoces. Cuando Dios viene, mirad hermanos, la liberación del Señor, ¿sabes cuáles eran? Las liberaciones más fuertes del Señor en la palabra no eran las que los demonios caían por tierra y echaban espumarajo y se daban vueltas y volteretas y rodaban como la croqueta. Eso no eran las liberaciones más fuertes. Las liberaciones más fuertes eran las que Jesucristo hablaba, y la mente de los que estaban esclavos de la religión eran libres. Date cuenta que cuando Jesús predicaba y Él decía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no se lo estaba diciendo a los endemoniados, se lo estaba diciendo a los fariseos, aquellos que verdaderamente creían que eran libres por la manera en la que caminaban, pero no eran libres en la manera en la que pensaban. Ahora tengo que decirte algo. Quiero que sepas esto: que si el enemigo tiene atada tu mente, tiene atado todo tu ser, todo tu cuerpo. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios dice: tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Hermoso, ¿verdad? Por lo tanto, déjame decirte que cuando el enemigo ata las mentes, verdaderamente está atando y gobernando todo el cuerpo. Ahora te vengo a decir algo. El alma no es el corazón. El corazón es un órgano. Cuando vamos a la palabra de Dios y leemos la palabra corazón, no significa, por ejemplo, el primer mandamiento, ¿cuál es? El primer mandamiento es: y amarás a Dios con todo tu corazón. Cuando lees tú en la palabra corazón, tienes que saber que no significa el órgano. Tenemos que saber que el Antiguo Testamento fue escrito en griego y el Nuevo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo. Por lo tanto, tienes que aprender esta cosa. Cuando la palabra de Dios tú ves y dice corazón, no significa en español corazón. Hay que llevarlo al original, al griego. ¿Sabes qué significa? Cardia. ¿Sabes qué significa cardia? Cardia significa el centro absoluto de todo tu ser. Entonces, el centro absoluto de todo tu ser, ¿cuál es? Diga conmigo: el alma, la mente. ¿Por qué? Porque dentro del alma, ¿qué se origina? Se originan los sentimientos, los pensamientos, las emociones y la voluntad y la actitud del hombre. Por lo tanto, déjame decirte algo y quiero que me presten atención. El alma por sí sola no puede funcionar. El alma por sí sola no puede funcionar. ¿Por qué? Porque el alma no es automática. El alma es mecánica. Por lo tanto, para que el alma funcione, para que el alma comience a vivir, para que el alma comience a cobrar vida, necesita la fuerza de la mente. Si tú al alma le quitas la mente, entonces tendrás un alma muerta. Por lo tanto, cuando decimos que hay almas muertas, ¿por qué es? Porque tienen una mente muerta. Por eso el apóstol Pablo, cuando predicaba la palabra de Dios, él decía: nosotros que anteriormente estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Te das cuenta? Porque la muerte, ¿de qué muerte hablaba Pablo? Pablo no hablaba de la muerte física, hablaba de la muerte espiritual. ¿Y dónde comienza la muerte espiritual? En la mente. Por
Por lo tanto, hermanos, el poder de la liberación, ¿sabes cuándo es? La liberación. Mirad, escuchadme lo que voy a decir, ¿vale? Yo tengo una manera de ministrar como siervo del Señor. Amén. Y yo creo en esta ministración que voy a decir. Yo creo en la ministración de la palabra. Amén. ¿Sí o no? Amén. Tú dices, pastor, ¿por qué predicas la palabra? Porque es bonita, porque te gusta, porque hace bien, porque dices frases. ¿Por qué te gusta la palabra? No, yo predico para liberar mentes. ¿Te das cuenta que cuando la palabra, hermanos, es hablada, no mi palabra, sino la palabra del Señor, ella es la que libera las mentes? Por ejemplo, déjame decirte algo. Hay mucha gente que vive engañada, ¿sí o no? Vive engañada en la idolatría. Vive engañada en la suerte. Vive engañada poniéndole la fe a las cosas muertas, como a las pulseritas, como a las figuritas, como a las religiones. Pero ahora déjame decirte una pregunta. Esa gente, si tú vas a liberarla, igual no echan espumarajo por la boca, ni se caen por el suelo como una croqueta. Pero ¿qué te parece si escuchando la palabra comienzan a decir, uy, eso es verdad, eso es verdad? Ahora déjame decirte algo. ¿Has sido libre, sí o no? Amén. Porque, hermanos, lo que hace libre a las personas no son los gritos. Lo que hace libre a las personas es el poder de la palabra. Amén. ¿Sí o no? Amén. Es el poder de la palabra. Por lo tanto, déjame decirte algo. David, él está diciendo, ¿con qué limpiará el joven el camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y dice David, con guardar la palabra de Dios. Entonces, pastor, dímelo con otra frase. ¿Qué significa? Bueno, guardar la palabra de Dios, ¿qué significa? Que significa que lo que ha entrado por aquí no se ha ido por aquí. Lo que ha entrado por aquí queda guardado en tu corazón. Y lo que Dios te ha dicho, estás caminando bajo su palabra. Eso es guardar su palabra. Por lo tanto, hermanos, Pablo una vez vuelve a hablar a unas personas que estaban en el judaísmo y estaban basados en la ley, en la Torá, en la ley de Moisés. Y por lo tanto, Pablo, los mensajeros y los siervos de Pablo comienzan a predicar la palabra de Dios. Y esta gente comienza a ser liberada de aquella ley. Y esta gente comienza a ser liberada del poder de la ley y del judaísmo. Y entran, por el poder de la predicación, entran en la gracia, en la vida de Cristo. ¿Y esos quiénes son, pastor? Si no me equivoco, esos eran los Gálatas. ¿Y qué ocurre? Que después de un tiempo Pablo tiene que escribir a los Gálatas y les dice Pablo, los que un día fuisteis libres, tenéis que permanecer en la libertad. Con lo que un día conocisteis a Cristo, debéis de permanecer en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso a Pablo? ¿Sabes por qué? Porque había un tiempo en aquel lugar de los Gálatas donde judíos disfrazados de cristianos y de gentiles se metían en el templo y comenzaban a engañar a los hermanos. Y les decía, tú te tienes que circuncisar. Eres cristiano, sí, pero no pases por alto la ley. Y les decía, y tú tienes, y tú tienes, y tú tienes. Y Pablo tiene que venir diciendo, que nadie os engañe. Porque hay judíos disfrazados de cristianos y de gentiles que lo que quieren hacer es distorsionar la iglesia. Entonces, cuando los Gálatas escuchan la palabra, dicen, no, tenemos que arreglar el asunto. Pues ahora tengo que decir algo, hermanos. Todos los problemas del hombre y de la mujer, ¿dónde se encuentran? En la mente. Cuando tienes una mente oprimida, una mente cautiva, y no oprimida ni cautiva, que ya es suficiente, sino una mente extraviada de la verdad. Mira, hay quien no sabe la verdad, tampoco hace la mentira, pero vive en la ignorancia. Ni aquí, ni acá, sino en el medio. Hermanos, la ignorancia es el peor estado de una persona. ¿Por qué? ¿Por qué se mete Satanás? Satanás se mete en las mentes, en los ambientes, en los hogares, por el problema de la ignorancia. Porque no lo sabía. Ahora déjame decirte algo. ¿Cuánta gente puede haber alrededor del mundo que vive una vida de tinieblas, de oscuridad, de amarres satánicos? Y su respuesta es, no lo sabía.
personas que se ponen las pulseras rojas de los 7 nudos. Esas son la pulsera de la brujería, de las 7 potencias, donde dice que le cubre, le libra y le guarda. Lo hemos visto todos, ¿verdad? Las pulseras rojas. Pues déjame decirte algo, hay gente que no las sabe y las tiene. Ahora, pastor, ponle las manos y libéralos, reprenda a los demonios. ¡No! No, porque no es una lucha lo que yo tengo que hacer. Y te reprendo y suéltalo. ¡No! La palabra de Dios es la que crea liberación de la mente. Porque la palabra es la información que te guía a toda la verdad. Por eso, hermano, déjeme decirle algo. Yo creo en el poder de la liberación. Gloria a Dios. El otro día estuvimos visitando una iglesia y 2 mujeres fueron liberadas, tocadas por el poder de Dios. Yo creo en el poder de la liberación. Pero, hermanos, más poder que la liberación tiene la palabra de Dios. Ella sí que libera las almas de la manera en la que están caminando. Por lo tanto, como Satanás sabe que el alma no puede funcionar por sí sola, que necesita el poder de la mente, ¿qué es lo que hace el diablo? Le adormece la mente. El diablo le adormece la mente. ¿Quieren que siga? Mira, vamos a seguir con la palabra. Dice la palabra de Dios que había un hombre mayor que tenía un chalet. Vamos a traducir la escritura al mundo de hoy. Era un hombre rico que tenía un chalet, que tenía muchos negocios, que tenía muchos trabajadores, que tenía muchas viñas, que tenía de todo. Y tenía 2 hijos, el mayor y el menor. El menor, dice la palabra de Dios, comenzó a ver la ciudad que estaba al lado. ¿Te das cuenta? El menor, lo puedes leer, el hijo pródigo, dice, y comenzó a ver la ciudad que estaba al lado. Déjame decirte que tú no puedes pensar en aquello que nunca has visto. Todo lo que ves es todo lo que terminarás pensando. Por eso es que el diablo, antes de entrar en la mente, entra en la vista. Por eso es que la palabra de Dios dice, queridos hermanos, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo, porque es mejor entrar arriba con un ojo que quedarte en el infierno con los 2 ojos. ¿Por qué? Porque el poder de la mente se dirige por lo que ves y por lo que oyes. ¿Cómo Satanás engañó a Eva? ¿Cómo Satanás pudo hacerle creer a Eva en su mente que lo que estaba haciendo de comer la fruta prohibida no era peligroso? Por oírla. Iglesia, cuando no oímos palabra y solo oímos y vemos cosas fuera de la Biblia, nuestra mente termina siendo gobernada por influencias demoníacas. Y por lo tanto, déjame decirte, ya había 2 hijos, el mayor y el menor, el hijo pródigo. Todos hemos escuchado la historia. Dice, el hijo menor dice, y empezó a mirar la ciudad que estaba al lado. Entonces, al mirar, tuvo curiosidad. Le dijo, papá, lo siento, pero me tienes que dar los bienes, la herencia. Antes de que tú mueras, dame lo que me pertenece. Y el padre le dio la mitad de los bienes. Le dijo, toma, hijo, yo no sé cuánto le daría. Vamos a poner, toma, te voy a dar 10.000 euros, te voy a dar las escrituras, te voy a dar toda la tierra, todo esto es tuyo. Dice que el joven, metiéndose en la ciudad, ¿te das cuenta? Primero la ve y después se mete. Porque el diablo, antes de que tú pruebes algo, te incita a verlo. Ustedes no están aquí todavía. El diablo, antes de que tú puedas probar las cosas, te incita a escucharlas y a verlas. Tú no puedes hacer algo que nunca has visto y que nunca has oído. Todo lo que tú terminas haciendo fue porque algún día lo viste, algún día lo escuchaste. Entonces este joven, el hijo pródigo, comenzó a entrar en el mundo. El pecado comenzó a destruirlo. Todos sabemos la historia. Su vida comenzó a perder en vez de ganar. Dice la palabra de Dios, malgastó todo lo que tenía. Y ahora va donde unos hombres y le dicen, necesito trabajo. Y le dicen a estos hombres, déjame decirte algo. No hay trabajo para ti, solo si quieres que des de comer a los cerdos. Dice que tanto hambre pasaba este hombre que él se comía la comida que tenían que comerse los cerdos. Dice la palabra de Dios, comía algarrobas con los cerdos. Lo peor comía este hombre, hermanos. ¿Te das cuenta? Y después te voy a decir por qué pasó todo eso. De repente, hermanos, en el estado más bajo de su vida, cuando se le acabó los recursos, las amistades, el poder y todo, dice, y lo podemos leer, dice la palabra, y volviendo en sí. ¿Qué significa eso? La mente. Volviendo en sí, la mente lo despertó. Le dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Yo aquí muriendo de pan. Volveré y le pediré perdón y le diré, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de los jornaleros. Mira, no quiero ser mi hijo, ponme a trabajar como uno cualquiera, pero que no me falte lo que yo tenía. La pregunta es esta, dice la palabra, volviendo en sí. ¿Dónde reside eso? En la mente.
Hermanos, entonces el tema ya está descubierto. Ya hemos descubierto lo que estaba encerrado. ¿Por qué no se arrepintió antes? Porque la mente la tenía muerta. Porque la mente la tenía en anestesia. No pensaba, no sentía. ¿Sabes por qué no pensaba y no sentía? Porque tenía las manos llenas. Manos llenas de dinero, manos llenas de pecado, manos llenas de noches, manos llenas de desórdenes, de deleites. Y contra más gritos tenía afuera, más silencio tenía dentro. Pero en el momento que el ruido de afuera se marcha, se ve si es solo y se siente solo, ahora sí, comienza a escuchar la mente. Y la mente le dice: yo te hablé desde el primer día que te ibas de la casa del Padre, pero no me escuchaste porque el ruido que tenías fuera te apagaba el ruido de la mente y de la conciencia. Pero ahora que ya no escuchas a los amigos, ahora que ya no escuchas al pecado, ni al vicio, ni al dinero, ni a las noches, ahora que ya no escuchas nada, ahora comienza a golpearte y dice: volviendo en sí. Algo se le despertó en la mente. Déjame decirte algo, que donde te encuentres, ahí estará el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. Ay, tengo que decir algo, siento a Dios fuertemente. Los testigos de Jehová tienen que ir puerta por puerta, tocándola, porque ellos tienen que convencerte a ti. Pero yo no tengo que ir de puerta en puerta. Yo estoy aquí en un campo predicando la palabra del Señor, sin tocar puertas ni corazones. Es el Espíritu que está golpeando la mente, es el Espíritu que está golpeando la conciencia, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, estoy sintiendo fuertemente a Dios ahora mismo, mira. Por lo tanto, déjame decirte algo. Cuando el Espíritu Santo te abraza, no hay pecado que apague su voz. Ay, es tan fuerte el poder del Espíritu Santo que yo he visto gente, perdonadme con la expresión que voy a decir, es tan fuerte el poder del Espíritu Santo que yo he visto gente presa, gente drogadita, gente atada, gente mal, gente perdida de la civilización, gente que ha perdido los valores y los principios, que tú no sabes ni cómo, ni dónde, ni por qué, ni cómo ha sido. Pero ahí donde ellos estaban, en lo más profundo y en lo más bajo, ha venido la voz, el susurro, el despertar de la mente del Espíritu. Ha venido su palabra quebrantando, porque no lo digo yo, la Biblia dice: el Espíritu convence de pecado, de juicio y de justicia. Convence de pecado diciendo que lo que tú has probado no te sacia, no te llena, no te cambia. Luego dice: convence de juicio diciendo: ¿qué pasa si mueres en esta condición? ¿Tú qué crees? Que hay personas que no piensan, ¿no? Si piensan más de lo que tú te crees. Convence de pecado diciéndote: el pecado no puede limpiarte. Convence de juicio diciendo: ¿dónde irás después de la muerte? Y convence de justicia diciendo: no vayas al infierno. Hay alguien clavado en la cruz del Calvario que te dio la vida. Estuvo muerto en el sepulcro 3 días y al tercer día resucitó. Mira, el viento está soplando porque Dios está aquí. Amén. Hoy déjame decirte algo, hermanos. A Dios, ay Padre, siento el Espíritu agradable como está en este lugar, porque la palabra está siendo anunciada, porque el poder de Dios está siendo glorificado en esta reunión. Ahora, ¿están entendiendo ustedes dónde reside el poder de la liberación? Diga conmigo: en la mente. Por lo tanto, a veces creemos, queridos hermanos y hermanas, que una vez que fuimos libres, creemos que ya no necesitamos serlo más. Si has sido libre, mantente en la libertad. No vuelvas a esclavizarte. Por ejemplo, una vez a mí me tocó liberar a una persona por varias veces. Hacías un culto y tenías que liberarla. Hacías otro culto, tenías que liberarla. Su alma era libre, los espíritus se iban, pero la ignorancia de esta persona al salir volvía y cometía lo mismo. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Doy un ejemplo. Vamos a imaginar que nuestra hermana Melody es bruja. Un ejemplo. Ella viene y es libre, pero ella no sabe que la brujería es mala. Se va, vuelve a leer las manos, a vender romero, viene y es libre, pero ella no sabe que vender romero y leer las manos no es malo. ¿Qué necesita? Liberación de la mente. ¿Cómo, pastor? ¿Hablando en lenguas, tirando a la hermana por el suelo y que eches pumarajo? No, conociendo la palabra. A esa libertad me estoy refiriendo. Ahora bien, y ustedes pueden decir:
No, pastor, yo no vendo romero, no hago brujería, ¿vale? Pero, ¿cómo estás caminando delante de Dios? Ahora déjame decirte algo. ¿Sabes que a veces el pecado no solo ata las mentes, sino también un sistema llamado religión? Un sistema llamado religión opera y limita las mentes al poder de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque mira, en el tiempo de la palabra del Señor, había personas que eran cautivas. Estaban los fariseos, que eran judíos, y estaban los gentiles, aquellos que no tenían parte en la mesa. Por ejemplo, una vez, una mujer iba detrás de Jesús diciéndole: Señor, ten misericordia, mi hija está gravemente atormentada. Y Jesús le dice: no es lícito darle el pan de la mesa a los perrillos. Dice la mujer: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los amos. ¿Por qué Jesús le dice a esta mujer que está buscando un milagro? ¿Por qué le dice Jesús: no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos? Le estaba ofendiendo. ¿Sabe qué significaba lo que le estaba diciendo? El evangelio ha venido para ser anunciado a los judíos, y no es lícito darle el pan de los judíos a los gentiles, aquellos que no merecen sentarse en la mesa. Y esta mujer le dice: vale, perfecto, tal vez no soy judía, tal vez soy un gentil o samaritana, pero déjame decirte que aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de los dueños. Dice Jesús: grande es tu fe, vete, tu hija ha sido libre. ¿Te das cuenta? Si esta mujer, hermanos, se llega a ir, su hija comienza a seguir endemoniada. Pero esta mujer insistió creyendo en el poder de la palabra. Ahora déjame decirte algo. Dice la palabra de Dios que había un siervo centurión que tenía a un hombre muy enfermo. Y dice la palabra de Dios que el siervo centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Dice Jesús: en ningún momento, dice, ni en Israel yo he podido hallar tanta fe. Vete, tu siervo ha sanado. Dice la palabra que cuando llegó al camino, el poder de la palabra trajo una sanidad en el cuerpo del siervo del centurión. Hoy déjame decirte algo: le hemos puesto más fe a los hombres que a la palabra de Dios. Le hemos puesto más fe a una iglesia que a otra. No, esta iglesia no, esta iglesia sí, no. Necesitamos una iglesia, sí, claro que sí, pero una iglesia que tenga el poder de la palabra. Amén. No una iglesia que tenga el conocimiento de la palabra si no tiene el espíritu de la palabra. Porque una iglesia que tiene conocimiento de la palabra sin el espíritu de la palabra hablará, pero ninguno saldrá libre de aquel lugar. ¿Qué le pasaba? Los fariseos tenían el conocimiento de la palabra. Todo. Los fariseos tenían el Pentateuco. ¿Qué significaba el Pentateuco? Las 613 leyes de Moisés. Tenían Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los fariseos tenían todo eso y los libros proféticos que hablaban de las profecías del Mesías que iba a venir a reinar. Todos ellos estaban llenos de conocimiento, pero dice la palabra de Dios que en la sinagoga se movían los demonios como querían. No necesitamos solo un conocimiento muerto para decir, inflarnos el pecho y decir: yo sé, pero mitad de la iglesia está endemoniada, está encadenada y está atada por las tinieblas. Necesitamos que así sabemos de la palabra, que no está mal saber, es importante saber, porque en el conocimiento está la liberación, claro que sí, pero si en el conocimiento está la liberación, que no falte el espíritu, porque el poder de la... ¡Ay, Padre! Porque la palabra sin el espíritu mata, no hay resultado, pero la palabra con el espíritu liberta las mentes. Yo conozco gente, queridos hermanos, que asisten a la iglesia, escuchan las predicaciones, pero siguen viviendo de la misma manera. Ahí está siendo hablada la palabra de Dios con conocimiento, pero sin espíritu. Necesitamos que el espíritu del conocimiento gobierne nuestro ser para que podamos adorar con libertad verdaderamente a Dios. Te voy a contar un testimonio y termino, ¿vale? Una vez nos llaman y nos dicen: pastor, necesitamos que vengas a orar por una mujer. ¿Qué mujer? Fulana. ¿Cómo? No puede ser. Si fulana ora más que yo. Sí, porque está poseída. Bueno, pues vamos a ver qué le pasa a fulana. Cuando vamos de fulana, la fulana estaba allí como una cristiana. Nunca dejó ir al culto, nunca dejó de orar. Y cuando estamos allí orando por ella, comenzamos a orar y pongo mis manos y comienzo a ministrar liberación. De repente esta mujer se queda callada, no dice ninguna palabra,
ni se mueve, se queda así. Y yo liberándole, digo, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? No hace nada, no da secuelas, no tiene síntomas. ¿Qué pasa? Dice, el Espíritu te está engañando. Digo, ahora, en el nombre de Jesús. Digo, mírame, abre los ojos y le digo, te vas de este cuerpo. ¡Pum! Y se cae al suelo. Hermanos, inmediatamente, cuando esta mujer comienza a ser libre, le digo, vas a salir de un grito fuera de su cuerpo y de su espíritu, vas a soltar su mente. Y da un grito. ¿Y sabes cuál es el primer grito que da fuertemente? Ella grita, gloria a Dios. De repente, hermanos, me viene un verso de la palabra aquí y me dice, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Esta mujer durante mucho tiempo oraba y asistía y se congregaba, pero no estaba adorando en espíritu y en verdad, adoraba cautiva. ¿Te das cuenta? Adoraba cautivo. Entonces yo entendí el verso de la palabra. Pastor, ¿qué es adorar en espíritu y verdad? Es adorar si eres libre. ¿Libre de qué, pastor? Libre de los problemas mentales, libre de la mentalidad que tenemos. Y por muchos años, hermanos, la religión ha cegado la mentalidad. Ay, Padre, la religión nos ha hecho ver a Dios como lejano y como nada. Pero no, Dios es cercano y lo es todo. Hoy déjame decirte algo. ¿Qué te piensas? ¿Que Dios no puede hacer cosas grandes? No, la religión piensa que no. La religión piensa que con un hombre que es pecador no puede, porque la religión no da oportunidades, la religión te condena directamente. ¿Sí? Pero hermanos, mirar qué detalle voy a darles ahora. Dice la palabra del Señor que un día como soleado Jesús comenzó a andar y le dice a los discípulos, mi alma tiene necesidad. Tengo necesidad, estoy cansado, tengo sed. Y van a un pozo de Samaria, a la montaña. Van a Samaria, a un pozo. Y Jesús le dice, escuchar, muchachos, ir a la aldea y mirar si tenéis algo para comer. Y él se queda a solas. Hermanos, después vais a entender por qué todo esto. Y cuando él está allí a solas, dice la palabra de Dios, una mujer samaritana subía por la cuesta de la montaña con su cántaro de agua y subía al pozo. Y Jesús le dice, oh mujer, dame agua. Y le dice, Señor, si tú eres judío y yo samaritano, judíos y samaritanos no se llevan bien, ¿por qué tú me pides agua? Y le dice, mujer, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua que salta para vida eterna. Y le dice ella, entonces, si tú tienes agua, ¿por qué me la pides? Y le dice Jesús, porque si tú bebes de esta fuente te vuelve a entrar sed. Y dice, pero si tú bebieres del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Hermanos, antes de que Jesús la ministrara, antes de que esta mujer conociera que él era el Mesías, primero le profetiza. Hay muchos por ahí que dicen que el don de ciencia no existe. Jesús fluyó en el don de ciencia. En eso que el Espíritu ve y revela, en eso fluyó Jesús. El dueño de los dones, en eso. ¿Por qué lo sabes, pastor? Porque Jesús la mira y le dice, mujer, 5 maridos has tenido. ¿Eso qué es? Eso es don de ciencia. Como si yo le digo, Ismael, 35 mujeres has tenido. ¿Cómo lo sabes? Porque está fluyendo el don de ciencia. Pues Jesús fluyó en el don. Y le dijo, 5 maridos has tenido y el que tiene no es el tuyo. Y le dice a esta mujer, como está fluyendo en el don de ciencia, le dije, profeta eres. Y él le dice, soy más que un profeta. Ahora, después de toda la conversación que yo les he contado, dice, esta mujer soltó el cántaro y se fue corriendo a la aldea de Samaria. Dice, y todo Samaria entero conoció a Cristo, le abrió las puertas y todo Samaria entero fue predicado. Ah, yo tengo una pregunta. Todo Samaria entero fue predicado por una mujer que había tenido 5 maridos. ¿Posible o no? Pero para la religión no. Para la religión esta mujer estaba tachada diciendo que ninguna mujer suba con ella, que le puede quitar el marido que tiene al lado. ¿Se dan cuenta? Y Jesús dijo, me da igual tu error, tu pecado, tu fracaso. Te voy a utilizar para que hable mi palabra. No, porque claro, la religión solo quiere hombres con traje y corbata. Hombres con traje y corbata. Pero el Evangelio también quiere hombres con camiseta y cortos como nuestro hermano Ismael. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no es una religión. Porque la religión mete a Dios en una cajita de cartón y le dice, de aquí a aquí, no te muevas más. Pero hermanos, Dios es más grande que los cielos
Dios es más grande que la tierra. Dios es más grande que los mares. Dios es más grande que el verdín este, que las montañas esas. Dios es más grande que todo, hermano. Pastor, ¿por qué estás diciendo eso? Porque quiero que sea libertad a nuestras mentes. Que Dios es algo más. Y que Dios hay que creerle más y seguirle más. Y verás lo que Dios puede hacer si tú te atreves a creer y no le pones límite en tu mente. Deja que sea la palabra el gobierno y el sustento de tu vida espiritual. Amén. Ponte de pie, que damos gracias al Señor.